Hola Matías, buenas tardes. No había visto que habías escrito. Bueno, entonces, como decía, nosotros la clase pasada ya hemos visto lo que ustedes dijeron que habían visto con la profe, el teorema del incremento. Nosotros vimos, ¿se acuerdan que la parte del teorema del incremento, vimos aproximación lineal, vimos algunas cosas de, bueno, vimos casi todo de aproximación lineal. Luego de aproximación lineal venía la parte de diferenciabilidad, que dejamos ahí porque ya era mucho para ver ese día. Entonces yo les voy a compartir un archivo que es, ¿se acuerdan que nosotros vimos, yo les había mostrado hasta acá? Trabajamos con esta función, luego de que trabajamos con esa función, calculamos el incremento de z, el diferencial de z, bueno, un montón de cosas de esa función y nos quedamos ahí porque lo que nos faltaba era la parte de diferenciabilidad. Entonces hoy vamos a empezar con esa parte vamos a terminar con esa parte del trabajo práctico número 2, donde empiezan a trabajar con la diferenciabilidad de la función en un punto. O sea que el PDF que yo les subí la clase pasada, que está subido en el aula virtual, le falta esta parte, porque creo que eran 16 páginas y yo le agregué otras páginas, que es lo que vamos a ver hoy. Así que no se preocupen que yo elimino el otro y vuelvo a subir este. ¿Qué pasó? ¿Alguien me está hablando? Bueno, entonces, estos son 19, tiene unas cositas más, que es eso que les estoy diciendo yo, que tiene la parte de diferenciabilidad que yo solamente a ustedes, en ese archivo que ustedes tienen esto, no, tienen esto. Entonces les agregué algunas cositas como para que pudiéramos trabajar. ¿Qué es esto que está acá? Se dice, la función, empezamos con el tema que es función diferenciable en un punto, y tenemos algunas condiciones que nos van a permitir determinar si una función es o no es diferenciable. Una condición de ellas es la condición necesaria y suficiente para la diferenciabilidad. Y dice lo siguiente que es, yo se los he dejado acá para que ya les quede, esto es lo mismo que estaba en el práctico. Dice, las condiciones impuestas para la diferenciabilidad tienen un simple significado intuitivo. Una función f de x y es diferenciable si solo si la superficie se aproxima correspondientemente por su plano tangente. Tiene derivadas parciales continuas, cumple con el teorema de la aproximación lineal. O sea que una función es diferenciable en un punto del dominio si cumple con el teorema de la aproximación lineal. ¿Y qué dice el teorema de la aproximación lineal? Que f es diferenciable, en realidad ustedes tienen unas cuantas cositas más, f es diferenciable en AB si solo si el incremento de z se puede escribir de esta manera. Ustedes tienen que haber empezado a trabajar con esto y después deben haber llegado, no sé si alcanzaron a ver diferenciabilidad, pero terminan relacionando todo esto. Es decir, que es diferenciable si solo si el incremento de z se puede escribir de esta manera. Es decir, la derivada parcial de f respecto de x en un punto AB o en un punto xy, es lo mismo, siempre que es un punto del dominio, por delta x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto, ya sea x o a b, por delta y más epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y, donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, cuando delta x y delta y tienden a 0. O sea que nosotros, para la condición necesaria y suficiente, vamos a probar que el incremento de una función lo podemos escribir de esta manera. Es decir, que si nosotros sabemos por la clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la parte del incremento? ¿Se acuerdan que el ejercicio 11 nos decía, dada la función f de x igual a x cuadrado menos x por y, calcule el incremento en z, que era f de x más delta x y más delta y menos f de x y. Entonces nosotros lo único que conocemos de incremento es eso hasta ahora. Entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros nos pidan, como este ejercicio que está acá porque es del práctico, yo elegí otra función, pero es el ejercicio 16 del práctico número 2, que dice, dada la función, nosotros vamos a usar esta misma que usamos en el ejemplo. O sea, f de x cuadrado igual a x igual a x cuadrado menos x por y. Entonces dice, pruebe que es diferenciable hallando los valores de epsilon 1 y de epsilon 2. Verifique que ambos tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. O sea que nosotros tenemos que probar que es diferenciable, utilizando esta condición porque nos pide que hallemos los valores de epsilon 1 y epsilon 2. Lo único que me permite hallar los valores de epsilon 1 y epsilon 2 es el teorema del incremento. O sea que nosotros vamos a trabajar con el incremento, que es la única expresión que nosotros conocemos, porque no tenemos otra del incremento, y vamos a llegar a trabajar con esto y probar que ese incremento termina quedándome
esto que está acá, ¿sí? O sea que nosotros, en cierta forma, es como que vamos a probar por definición que una función es diferenciable, como hallando epsilon 1 y epsilon 2. Y obviamente que ese epsilon 1 y ese epsilon 2 tienen que tender a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. Entonces, la idea acá es que trabajemos con la función f de xy igual a x cuadrado menos x por y, que es la misma función que teníamos en el ejemplo. Decidí hacer el ejemplo extensivo para que ustedes tengan este ejercicio, que sería el ejercicio 16, es otra función, pero para que ustedes puedan después resolverlo y como, esperen que admita, para que ustedes tengan otro ejemplo más para guiarse, para hacer ese ejercicio 16. Lo van a hacer exactamente igual, sino que va a cambiar la función. Entonces, como decía, nosotros queremos probar que es diferenciable dando los valores de epsilon 1 y epsilon 2 y verificando que cumplen esta condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la función, que es x cuadrado menos x por y. Entonces, vamos a calcular el incremento como nosotros lo sabemos calcular, que es decir, es f de x más delta x y más delta y menos f de x. Entonces, donde yo tenga x, que voy a escribir x más delta x. Por supuesto que respetando la expresión funcional. O sea que nos va a quedar x más delta x al cuadrado. Menos x más delta x por y más delta y. Eso sería la parte de f de x más delta x y más delta y. Menos f de xy. Que f de xy no va a ser otra cosa que x cuadrado menos x por y. O sea que voy a quedar menos la función. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Empezar a desarrollar un poco el cuadrado del binomio, hacer la distributiva acá que tengo. Este negativo le cambia los signos a todo lo que tengo en la expresión de la función y ver si puedo cancelar algo para poder llegar a la expresión que nos habíamos propuesto. Ya vamos a ir viendo parte por parte para que no se confundan y lo entiendan bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuadrado del binomio primero. Es decir, el primero al cuadrado, que sería x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá estaría la expresión resuelta del cuadrado del binomio. Menos, y acá este menos afecta todo el producto, o sea, ¿qué va a ser? Menos x por y. Menos y es lo mismo, menos delta x por delta y. Y ahí me va a quedar menos x cuadrado. ¿Me están escuchando bien? Porque me acaba de aparecer un cartel en la computadora. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, perfecto. Gracias, buenísimo. Bien, entonces menos f de xy, ¿qué sería? Menos x cuadrado más x por y. Entonces acá voy a ver si puedo cancelar algo, porque esa es la idea, tratar de achicar lo más posible esa cuenta y ver si obtengo lo que quiero hacer. Entonces, x cuadrado con el menos x cuadrado, chao, volaron. El menos x por y con el más x por y se fueron porque también son iguales con signo contrario. O sea que me quedaría este término, este que está acá, este de acá y este de acá. Y este que está acá, que nunca lo marqué, pero me queda ese término. Entonces, lo que yo te decir, el incremento, perdón, no diferencial, el incremento es la derivada parcial, o sea, tengo que probar esto. Que el primer término es la derivada parcial de f respecto de x en el punto por delta x. La derivada parcial de la función respecto de y en el punto por delta y. Entonces vamos a tratar de hacer eso es lo que queremos hacer. Entonces nosotros tenemos esta función que es x cuadrado menos x por y. Sabemos que la derivada parcial de la función respecto de x es 2x menos y, que sería esto, si ustedes se fijan, acá tengo 2x y acá tengo el menos y. O sea que yo ya tendría acá la derivada parcial de la función respecto de x. O sea que si en los dos términos tengo delta x, voy a sacar como factor común delta x. O sea que esto me va a quedar 2x menos y, todo por delta x. Y eso no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de y? Es menos x. Vamos a ver si hay alguna expresión que tenga el menos x. Y si se fijan, acá tengo menos x por delta y. O sea que, si lo escribo como menos x entre paréntesis por delta y, esto no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de y por delta y. O sea que ya tiene forma. Ven que tengo la derivada parcial de f respecto de x por delta x, la derivada parcial de f respecto de y por delta y, o sea que hasta acá se parece, pero hasta acá vamos joya. O sea, como que se parece mucho. Entonces ahora nos faltaría esta parte que está acá, el epsilon 1 por delta x y el epsilon 2 por delta y. Vamos a ver si con lo que tenemos podemos inventarlo. Entonces, este término ya lo usé. Este término ya lo usé. Lo simplifica en realidad. Este término ya lo usé, vamos a sacar todo lo que ya no puedo usar. Y creo que, bueno, esto que ya estaba lo había simplificado, o sea que me queda delta x cuadrada, por un lado. Me queda, este ya lo había usado ahora.
delta x cuadrado y menos delta x por delta y. Entonces, si yo el delta x cuadrado lo escribo como delta x por delta x, ¿no puedo llamar a esto epsilon 1? Sí, yo a epsilon 1 lo puedo llamar a lo que quiero. Y me quedaría epsilon 1 por delta x. Y ahora este menos delta x por delta y me faltaría, porque si nos fijamos, tengo epsilon 1 por delta x y me faltaría epsilon 2 por delta y. O sea que si llamo a epsilon 2 menos delta x, ¿ven? Este que está acá, menos delta x, si lo llamo epsilon 2, no me queda otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x por delta x, más la derivada parcial de f respecto de y por delta y, más un epsilon 1 por delta x, más un epsilon 2 por delta y. O sea que nosotros podemos identificar al epsilon 1 como delta x y al epsilon 2 como menos delta x. Puesto que epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, y sí, es una obviedad porque los dos dependen de, o sea, ambos dependen de delta x, entonces tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. Entonces con esto yo puedo asegurar que la función z igual a x cuadrado menos x por y es diferenciable en todo punto del plano x y. O sea que lo que nosotros hicimos para probar la condición necesaria y suficiente es decir que la función es diferenciable, entonces yo puedo escribir el incremento de z de esta manera. Es decir que la función cumple con el teorema de la aproximación lineal. Eso es lo que nosotros haríamos utilizando esta condición necesaria y suficiente. Si cumple esto, si el incremento cumple esto, y epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0, 0, entonces la función es diferenciable. O sea que con eso probamos que es diferenciable. Eso sería para esa condición. Ustedes después en el práctico tienen otro ejercicio que la función es x cuadrado menos y cuadrado más x por y. O sea que les va a quedar, lo único que les va a quedar distinto, obviamente, que es el epsilon 1 y el epsilon 2 que les va a quedar en función de los dos. Fíjense si lo pueden hacer. Si no les sale hacer el ejercicio 16, la próxima clase o me escriben por el foro que tenemos en el aula virtual, que creo que yo les creé para ustedes también, para los K13. Fíjense, profe, no, la verdad es que no me salió ni para atrás ni para adelante y lo volvemos a trabajar. Si lo volvemos a ver, no tengo problema. Pero me gustaría que intenten hacer ese ejercicio 16 a ver si les sale. Si no, lo charlamos nuevamente. Esa sería la condición necesaria y suficiente. Ahora vamos a ver otras condiciones que también me van a permitir definir si la función, o analizar o interpretar si la función es diferenciable o no lo es. Y la otra condición que tenemos es la condición suficiente para diferenciabilidad. O sea que con esta me alcanza y me sobra. Y dice lo siguiente. Si z igual a f de x, y si z igual a f de x y tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto interior a su dominio, entonces f de x y es diferenciable en AB. Es decir, esperen que admita a alguien que está. Entonces f de x y es diferenciable en AB. Entonces, ¿esto por qué lo puse? Porque nosotros tenemos un ejercicio que es el ejercicio 17. ¿Qué dice? Estudia la diferenciabilidad de la función f de x igual a un cuarto por y elevado a la un cuarto en los puntos 0, 0 y 16, 1. Yo que era bien rebelde puse el 1, 1. Puse el 1, 1 y después me di cuenta que decía 16, 1, pero vamos a hacer el análisis ya que estamos para los dos puntos y no tengo problema. No sé por qué no lo hice con el 16, 1, se me vino a la cabeza el 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar que las derivadas parciales de la función son continuas en ese punto, y con eso yo puedo probar que la función es diferenciable en ese punto. Entonces vamos a ver qué pasa con la función que es f de x igual a x a la un cuarto por y a la un cuarto. Nosotros tenemos que analizar las derivadas parciales, y las derivadas parciales son la derivada de f respecto de x por x elevado a la un cuarto menos 1, que no sería otra cosa que x elevado a la menos 3 por y elevado a la 1 respecto de x. ¿Se dan cuenta por qué esa es la derivada parcial de f respecto de x? ¿Lo entendieron? Me interesaría saber eso. Si lo entendieron o no las Sí, derivadas profe. parciales. Y la derivada parcial de f respecto de y va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a aplicar eso en y. Es decir, bajo el exponente de un cuarto por y elevado a la un cuarto menos 1 me quedaría y elevado a la menos 3 cuartos. O sea que sería un cuarto por x a la un cuarto por y a la menos 3 cuartos. Entonces nosotros queremos analizar si esas derivadas parciales son continuas para el punto que nos pide el ejercicio, que es 16,1, y para el mío que yo puse 1,1. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿qué
tiene que probar ¿qué tenemos que probar con las de continuas que tengo que probar? Las tres condiciones de continuidad, sino que las voy a aplicar a la derivada parcial, es decir, tengo que probar que la función está definida en el punto, es decir, la función me refiero a la derivada parcial, que la derivada parcial está definida en el punto 1, 1, 16, 1, como les pide el práctico, y que la derivada parcial de f respecto de y está definida en el punto 1, 1 y en el punto 16, 1. Eso sería la primera condición. La segunda condición sería probar que el límite existe, y la tercera condición sería probar que el límite es igual a la función en el punto. O sea que eso es lo que yo debería probar. Si nos fijamos para el punto 1, 1 y para el 16, 1, no va a haber ningún problema, porque yo voy a poder evaluar la función en el punto, o sea que estaba definida en el punto. El límite va a ser un límite directo porque no tengo una indeterminación, voy a reemplazar y me va a quedar un cuarto sería acá por i a la un cuarto, o sea la raíz cuadrada de 1, y sobre, porque esto es x menos 3 cuartos, es igual, el x menos 3 cuartos iría en el denominador, o sea sería un cuarto por i elevado a la un cuarto sobre x elevado a la raíz cuarta de x alta 3, por ese menos que tiene ahí. Entonces me quedaría en el denominador, pero no tendría problema para calcular el límite directo porque no me queda un 0 sobre 0. O sea que se cumplirían las tres condiciones para las de continuidad, para las derivadas parciales, en el punto 1, 1 y en el punto 16, 1. Por lo tanto, las derivadas parciales son continuas en el punto 1, 1 y en el punto 16, 1. Por lo tanto, por la condición suficiente para diferenciabilidad, puedo asegurar que la función es diferenciable en el punto 1, 1 o en el punto 16, 1 que les pedía el ejercicio. ¿Se entendió eso de la condición suficiente para la diferenciabilidad para ese punto? Porque ahora voy a hablar del punto 0, 0, pero me interesa que entiendan para el 1, 1 o 16, 1. Si no tienen micrófono, pueden escribirme en el chat que yo veo el chat. ¿Qué pasó, Ari? Sí. En realidad, la función es diferenciable en el punto 1, 1 y en el punto 16, 1, o sea, porque el 16, 1 es el que le pide el práctico, porque estamos aplicando la condición suficiente para diferenciabilidad, que te dice que si la función tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto interior a su dominio, entonces podemos asegurar que f es diferenciable en ese punto. Entonces, ¿nosotros qué probamos? Probamos para las derivadas parciales, acá tengo la derivada parcial de f respecto de x y acá la derivada parcial de f respecto de y. ¿Y nosotros qué probamos para estas dos derivadas parciales? Que son continuas en ese punto, cumplen las tres condiciones de continuidad. Es decir, las derivadas parciales están definidas en el punto 1, 1, el límite para esas derivadas parciales existe en el 1, 1, es un límite directo, vos tomás el límite cuando la derivada parcial o sea, cuando la función esa, el xy tiende al 1, 1 y te da lo mismo que la función en el punto, o sea que cumpliste las tres condiciones de continuidad para una derivada parcial y para la otra derivada parcial. Entonces, como las derivadas parciales son continuas, por esta condición vos podés asegurar que la función es diferenciable en ese punto. O sea, cuando vos trabajas con esta condición, vas a tener que probar en el punto que te lo pide. ¿Se entiende, Ari, cómo se piensa estos ejercicios? Ahora vamos a hablar del 0, 0. Bien. Entonces, eso sería, bueno, buenísimo. Entonces vamos a ver ahora qué pasa en el 0, 0, porque no es tan sencillo como esto que tenemos acá. Porque, ¿qué me pide? Lo mismo, quiero aplicar el mismo teorema y probar que las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y no son continuas en ese punto, es decir, no son continuas en el 0, 0. Vamos a ver qué pasa en realidad. Lo que me pregunta es si la función es diferenciable en el 0, 0, que es donde siempre tenemos algún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo me fijo la derivada parcial de f respecto a x, dijimos, y yo se los dije a propósito recién, que es un cuarto por y elevado a la un cuarto sobre, porque este x elevado a la menos 3 cuartos, no es otra cosa que, o sea, todo eso sobre la raíz cuarta de x elevado a la 3. Entonces, eso que estamos diciendo ahí, esa sería la derivada parcial de f respecto a x, y la derivada parcial de f respecto a y, en lugar de tener el x en el denominador, tengo el y en el denominador. Entonces, si yo quiero probar que ambas derivadas parciales son continuas en el punto, ¿qué tengo que probar? Que las derivadas parciales están definidas en el punto.
que el límite de las derivadas parciales en el punto existe y que el valor del límite es igual al valor de la derivada parcial en el punto. O sea, siempre las tres condiciones de continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos, cuando queremos evaluar, o sea, para poder ver si la derivada parcial está definida en el punto 0, 0, voy a tener un problema, porque voy a tener dividiendo por x, que es la derivada parcial de f respecto de x, y voy a tener dividiendo por y la derivada parcial de f respecto de y. O sea que eso es un problema, porque no va a estar definida en el 0, 0. O sea que las funciones por esa condición no son continuas en el 0, 0. No cumple la primera condición, es decir, no están definidas en el 0, 0. Entonces, ¿qué pasa si no están definidas, o sea, si no son continuas? Yo no puedo asegurar nada. O sea, no puedo asegurar que no es continua, porque lo que me está diciendo, no puedo asegurar que no es diferenciable, perdón. Porque lo que me está diciendo es que si es z igual a f de x y tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto, entonces f de x y es diferencial en el punto. Pero no sé qué pasa si las derivadas parciales no son continuas. Entonces tengo que verlo por definición. ¿Cómo veo por definición eso? Lo que estábamos diciendo recién. ¿Se acuerdan que nosotros recién con la condición necesaria y suficiente vimos que una función era diferenciable si cumplía la función con el teorema de la aproximación lineal? Es decir, si el incremento de z era igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto por delta x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto por delta y más epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y. Cuando y epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. Esa sería la definición que vamos a utilizar. O sea que yo debería probar que el incremento, si lo encuentro de esta manera, como el x más delta x y más delta y menos f de x y, o sea, cuando lo obtengo el incremento, me da, ¿se acuerdan que recién trabajamos con el incremento, lo trabajamos y llegamos a esta forma del incremento? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, calcular el incremento de esta forma y calcular el incremento de esta forma para ver si podemos aplicar la definición y compararlos. Si nosotros los comparamos, tenemos que llegar a lo mismo. Entonces, si nos fijamos, el incremento de z, cuando aplicamos el f de x más delta x y más delta y menos f de x y, miren lo que me queda, porque cuando sería, como en el punto es 0, 0, sería 0 más delta x, 0 más delta y menos f de 0, 0. Entonces, cuando reemplazo por el 0 más delta x es delta x. Cuando reemplazo en el 0 más delta y, me queda delta y, o sea que si reemplazo la función, no me queda otra cosa que delta x a la 1/4 por delta y a la 1/4. Ese sería el incremento del modo usual que nosotros lo sabemos trabajar. Luego el incremento de z, dijimos que era la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0 por delta x, más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 por delta y. ¿Y ustedes acá no notan algo raro? Acá, en esta partecita de acá, a ver si alguien se da cuenta y si notan algo raro. Y las f esas no están definidas. Muy bien, o sea que no va a haber forma de que yo pueda escribir el incremento de esta función de esa manera. Entonces, si yo no puedo escribir el incremento de esa forma, no voy a poder compararlo con este incremento. O sea que no hay forma de que yo el incremento lo pueda escribir de esta manera. Entonces, eso quiere decir que la función no va a ser diferenciable en el 0, 0. ¿Se entiende? O sea que uno trata de buscar alguna, porque yo no hay nada que me diga que si las derivadas parciales no son continuas, entonces la función no es diferenciable. Pero sí puedo sacar la conclusión esa de la definición, es decir, de ver si yo puedo escribir el incremento de esta forma, porque a mí me decía la condición necesaria y suficiente que si el incremento, o sea, que f es diferenciable, sí, solo si pasa esto. O sea, si f es diferenciable, entonces puedo escribir esto de esta manera, el incremento de esta forma. Y si yo el incremento lo puedo escribir de esta manera, entonces f es diferenciable. Pero yo no estoy pudiendo escribir el diferenciable de esa manera y no estoy pudiendo comparar. O sea, si yo quisiera comparar esto con esto, me deberían dar igual. Y no habría forma de comparar algo que no puedo reemplazar. Entonces, por eso puedo asegurar que la función no es diferenciable. Acá me faltó, pero sería en el 0, 0. O sea, yo acá estoy justamente trabajando con el 0, 0. Esta condición es para puntos que pertenecen, o sea, para puntos del dominio. Entonces, tengo que aclarar que no es diferenciable para el 0, 0. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, profe. Bien, buenísimo. A ver quién me escribió acá por el chat. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a seguir con otra condición más, que es la siguiente. Y dice, condición necesaria para la diferenciabilidad. O sea que vimos, la condición necesaria y suficiente para la diferenciabilidad, la condición
suficiente para diferenciabilidad y la condición necesaria para diferenciabilidad. Esto nos va a ayudar para poder trabajar pues, si rápidamente nos dicen, bueno, esta función es diferenciable, entonces estas condiciones nos van a permitir poder hacer ese análisis de la diferenciabilidad. Entonces la condición necesaria dice lo siguiente: si f es diferenciable, entonces f es continua. Entonces yo puedo, a mí el que me va a servir no es ese, sino el contrarrecíproco. Si f no es continua, entonces f no es diferenciable. Entonces, si supongamos, les puse acá a modo de ejemplo una función que es f de xy igual a 1 sobre x por y. Yo sé que esta función no está definida en el 0, 0 porque yo no puedo dividir por 0. O sea que yo sé que esa función no es continua en el 0, 0 porque no cumpliría la condición de estar definida en el punto. Entonces, como la función no es continua en el 0, 0, yo puedo asegurar que esa función no es diferenciable en el 0, 0. ¿Ven cómo se utiliza esta condición cuando nosotros trabajamos? No sé si lo pueden ver. Y finalmente yo acá, en realidad es solo para que lo vean, para que lo tengan completo, porque al menos lo vemos un poquito, porque este ejercicio son los problemas de aplicación. Son 3 problemas de aplicación. El 18, que es algo de unas resistencias que se conectan en paralelo, creo que dice eso. Ese ejercicio está resuelto muy parecido, creo que cambia el valor de las resistencias, pero está resuelto en el Thomas. El 18, el 19 creo que lo grabé yo y está en el aula virtual. O sea que le faltaba el 20 para tener todo completo, entonces por eso es que lo escribí. Y dice lo siguiente, al menos veamos un pedacito porque este me va a como introducir en lo próximo que es regla de la cadena. Entonces, lo que me pide el ejercicio 20 dice, para calcular el volumen de un cilindro circular recto de radio igual a 15 centímetros, altura 10 centímetros, pregunta lo siguiente, ¿con qué precisión han de medirse R y H para que el error en el volumen no exceda de 0,2 centímetros cúbicos? Si delta R es igual a delta H. Entonces nosotros vamos a utilizar el diferencial de volumen que nosotros ya sabemos trabajar. Nosotros sabemos que el diferencial de volumen o el diferencial de Z o el diferencial de lo que queramos darle no es otra cosa que la derivada parcial de la función. En este caso va a ser, yo tengo una función que ya esto nos va a introducir para lo próximo, yo tengo una función que es el volumen. El volumen circular recto de un cilindro, por supuesto, es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Esta sería la función con la que yo voy a trabajar. Yo quiero saber con qué precisión debo medir la altura y debo medir el radio para que el diferencial o el error de la medida del volumen no exceda este 0,2 centímetros cúbicos. O sea, ese cambio de volumen no exceda a eso que está ahí. O sea que yo necesito calcular el diferencial de volumen. Nosotros el diferencial de volumen lo sabemos calcular, o al menos sabemos calcular el diferencial de Z, que si se acuerdan, para atrás, así lo vemos, acá está el diferencial de Z, que el diferencial de Z es lo mismo si ponemos diferencial de volumen, es la derivada parcial de f respecto de x por delta x, o por diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto por diferencial y. Ese es el diferencial de Z. Nosotros queremos saber con qué precisión tenemos que medir el volumen y el radio para que ese volumen no exceda los 0,2 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo se calcula el diferencial de volumen? Y la derivada parcial del volumen respecto a la altura y la derivada parcial del volumen respecto al radio, o sea, derivada parcial del volumen respecto al radio por el diferencial de radio, más la derivada parcial del volumen respecto a la altura por el diferencial de altura. Entonces uno lo que hace es reemplazar, o sea, calcula la derivada parcial del volumen respecto al radio, es 2pi por radio por altura, acá estaría, por el delta R, o diferencial R, más la derivada parcial del volumen respecto de la altura sería pi por radio al cuadrado, por el diferencial de altura. ¿Pero qué me está diciendo? Que delta R es igual a delta H, o sea que diferencial de R es igual al diferencial de H. Entonces, si yo al diferencial de H lo llamo diferencial R, voy a tener una cuenta que va a ser 2pi por R por H más pi por R cuadrado por el diferencial del radio, digamos. Acá estaría lo que yo les digo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengo que ver con qué precisión ha de medirse R, y obviamente como delta R es igual a delta H, con qué precisión ha de medirse esto para que este volumen sea menor que 0,2 centímetros cúbicos.
Entonces, si diferencial volumen es lo que calculé acá, que es 2 por pi por r por altura más pi por r al cuadrado, o sea que lo voy a reemplazar por diferencial de radio. Eso tiene que ser menor que 0,2 centímetros cúbicos. Y de acá tengo que despejar, y lo que obtengo es que ¿con qué precisión? Para que el error del volumen no exceda a esto que me está diciendo, tengo que medir, o sea, la precisión con la que se ha de medir es un delta R o un diferencial R que sea menor que esta medida. O sea, que eso mismo es lo que voy a utilizar para el diferencial de volumen, porque dijimos, o sea, el ejercicio nos dice que el diferencial R es igual al diferencial de altura. Eso es lo único que tienen que hacer en este ejercicio. El otro ya lo tienen grabado en el aula virtual, y el otro, creo que el del ejercicio 18 también. Está en el libro, así que tienen los 3 ejercicios de aplicación para que puedan ver cómo podemos utilizar todo esto que hemos estado viendo del diferencial. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, buenísimo. Por lo menos me contestan ustedes. Ahí estaría. Entonces, una vez que vimos el trabajo práctico 2, eso era lo último que teníamos del trabajo, se los cambié así como de una, eso era lo último que teníamos del trabajo práctico 2, que era el ejercicio 20. Con eso damos finalización al ejercicio 20, y este me viene re bien para iniciar el próximo trabajo práctico, que es regla de la cadena, función implícita y derivada direccional. Esos son los 3 temas que componen este trabajo práctico 3. Y nosotros, cuando hablamos de regla de la cadena, tenemos 2 casos, que eso yo lo saqué es como la mini teoría que tiene al principio el trabajo práctico, que es cuando tenemos caso 1 y caso 2. ¿Por qué caso 1 y por qué caso 2? Caso 1 porque tenemos una función z que depende de x y de y, es decir, que depende de 2 variables, una que es x y la otra que es y a su vez x e y dependen de una sola variable que es t. Por eso es que lo llamamos caso 1 a esto que estamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos una función, dice si z igual a f de x y, es una función diferenciable de x y de y, donde x depende de t, por eso que lo escribimos x de t, y es igual a y de t. Ahí me faltó la y. Son funciones derivables de t siempre que la composición sea posible. Entonces nosotros, lo que nos va a permitir, o sea, lo que nos va a ayudar este ejercicio, porque ustedes me dicen, bueno, pero si yo reemplazo acá en f de x y de y, ambas que dependen de t, si yo reemplazo en la función por x de t y y de t, termino teniendo una función de una variable, es decir, voy a tener una nueva función que va a ser z de t. Y bueno, eso lo podemos hacer, z' de t, es re fácil hacerlo como el análisis 1 aplicando composición. Nosotros acá lo que vamos a aprender es otro método. ¿Cómo hacer eso mismo que nosotros lo sabemos hacer en el análisis 1, que obviamente ustedes lo hacían con una sola variable? Nosotros acá vamos a hacer que el caso 2, que x e y, por ejemplo, dependan de 2 variables. Entonces, o sea, que va a ser, este método lo que nos va a permitir es saber que lo que estábamos haciendo anteriormente estaba bien. Entonces, dijimos que el caso 1, tengo una función z que depende de x y depende de y a su vez x e y dependen de t. Entonces, lo que me va a pedir este ejercicio es encontrar z' de t. Es decir, z, la derivada de z, o la razón de cambio de z en función de esta t. Entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar a t? Y si nosotros hacemos este diagramita, que este es el que nos va a permitir organizar esas derivadas parciales o esas derivadas totales, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo llegamos de z a t. Y lo hacemos por este camino y lo hacemos por este camino. Entonces, esos 2 caminos tienen que estar expresados en la derivada de z, en la derivada de z' de t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Z' de t no es otra cosa que voy por este lado. La derivada parcial de la función respecto de x por x' de t. Ojo, porque acá es esta expresión, no una derivada parcial, porque x solo depende de t. O sea que es una derivada total, no parcial. Luego, eso sería hasta llegar a t. Más, ahora tengo que agregar el otro, digamos, el otro caminito de este. Es decir, la derivada parcial de f respecto de y por y' de t, que sería la otra parte. Y con eso completo el diagrama. Es decir, que si uno hace este diagrama correctamente, no hay forma de que se equivoquen en la derivada, o sea, no hay forma de que hagan mal z' de t, porque van a guiarse con este camino. ¿Qué tenemos acá? Esta sería variable dependiente.
Estas son las variables intermedias y es una obviedad porque estas son las que me permiten llegar, están entre la variable dependiente y la independiente, son las que me permiten llegar a t, y t sería la variable independiente. Eso siempre les piden en el parcial, cuando nos piden un ejercicio de regla de la cadena, nos piden, realice el diagrama, que tenemos unos ejemplos acá al final. Realice el diagrama. Identifique las variables dependientes, independientes e intermedias, identifique cuáles son derivadas parciales y cuáles son derivadas totales. ¿Cuáles son las derivadas parciales? Y estas que tengo acá, porque como z depende de x y depende de y, voy a tener derivadas parciales. Y acá, como tengo una función, o sea, como x e y ambas dependen solo de t, entonces estas que están acá, x' de t y y' de t, son derivadas totales. ¿Se entiende lo de la derivada total y la derivada parcial? Me interesa eso que lo entiendan. Porque después acá siempre lo hacen mal en el parcial. No porque lo vayan a hacer mal ustedes, pero quiero que me digan si entienden lo de la derivada total y la derivada parcial. No, profe, yo no entiendo la diferencia. Bueno, buenísimo. Que me lo hayas dicho. Viste que vos acá tenés una función z que depende de x y de y. ¿Sí? Vos tenés una función que depende de dos variables independientes. O sea que no hay otra explicación, no hay otra forma de que vos ahí calcules derivadas parciales, porque tenés una función que depende de dos variables. Es decir, vos vas a hacer la derivada parcial de la función respecto de una variable o la derivada parcial de la función respecto de otra variable. ¿Eso aparte la entendés? La de las dos, la primera parte que estaría acá. Esa parte la entiendo, profe. Lo que no entiendo es la parte de las derivadas totales. Vos tenés una variable x y una variable y, que solo dependen de t, o sea, de una sola variable. Es como cuando vos en análisis 1 tenías y igual a f de x. Vos calculabas una derivada y prima de x, ¿no es cierto? Porque solo dependía de x. Bueno, acá pasa lo mismo. Vos, en este camino de la x y la y, dependen de una sola variable. Es como si vos acá a la x le sacaras un palito y le pusieras t. Y acá a la y le sacaras otro palito, es decir, suponete acá, le sacaras un palito acá y pusieras t, y acá sacaras otro palito y pusieras t. ¿De cuántas variables depende la x? De una solo de t. ¿Y de cuántas variables depende la y? De una solo de t. Entonces ahí no te queda otra que calcular una derivada total, es decir, una x' de t o una y' de t, como lo hacías en análisis 1 con la y' de x. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahí está mejor. Gracias. Buenísimo, de nada. Luego de eso, tenemos el caso 2. Que el caso, uno dice, bueno, acá se empieza a complicar porque tengo dos variables y ya se me hace un lío. En realidad, si uno hace bien el diagrama, no hay forma de que ustedes después se equivoquen o hagan mal las derivadas parciales. A lo sumo, bueno, es que uno pueda derivar mal, pero eso a veces suele suceder. Lo importante es que uno haga bien el diagrama para que podamos identificar lo que tenemos que hacer. Y acá yo, el trabajo práctico en el inicio opta por hacer dos diagramas. Porque el caso 2 es una función que depende de x e y, es lo mismo, pero x e y dependen de dos variables. La de una variable que es s y t, y la otra variable que es s y t. O sea que, si yo acá tuviera, yo como lo hago, de acá saco una ramita que es s y otra ramita que es t. De acá saco otra ramita que es s y otra ramita que es t. Entonces ahí es más fácil que ustedes puedan ver que la x depende de dos variables y que la y depende de dos variables. Acá se los armó así, pero después nosotros después cuando lo hacemos en la práctica lo armamos así como yo les estoy mostrando, para que ustedes puedan identificar, porque si no van a ver este diagrama como este y van a decir, bueno, la x y la y solo dependen de s, entonces es una derivada total, y no. Acá me está diciendo que x depende de s y de t, y que y depende de s y de t. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Y qué me van a pedir? Y acá son todas derivadas parciales. Ven que a diferencia del caso 1, la x y la y, ambas dependían solo de t. Ahora como x depende de s y x depende de t, y depende de s y depende de t, no voy a tener otra que todos derivadas parciales. Acá no voy a tener ninguna derivada total. Entonces, ¿qué me van a pedir? Y me van a pedir hallar dos derivadas parciales. La de f respecto de s y la otra que tenemos en la otra filmina, que es la de s respecto de t, que estaría acá. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra la de s respecto, la derivada parcial de f respecto de s. Y eso quiere decir que yo tengo que seguir todo el camino hasta llegar a s y todo el otro camino hasta llegar a s. ¿Y cómo me quedaría eso? Y la derivada parcial de z o de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de s.
Luego, más la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s. O sea que ahí complete toda la derivada parcial de z respecto de s. ¿Cómo voy a hacer la derivada parcial de f respecto de t? De la misma forma. Acá yo les hice el otro diagramita porque nos dice, dibuje, el práctico nos dice que hagamos el diagrama de árbol para esta derivada parcial, que sería lo mismo que yo les dije. Si ustedes lo pusieran todo en el mismo diagrama, no hace falta hacer dos diagramas. O sea, tenemos que hacer un diagrama y listo, no nos complicamos tanto. Entonces, como acá el libro decidió hacerlo con dos diagramitas, yo les puse el diagrama acá para t. Es decir, tengo una función z que depende de x y que depende de y. Y a su vez y dependían de s y de t, o sea que acá hicimos la parte de t. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la derivada parcial de z respecto de t? Tengo que venir por este camino y por este otro camino. Es decir, la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t. Y más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Esa sería la otra parte de ese diagrama que hicimos. Pero ahora vamos a trabajar con los ejercicios para que entiendan qué es lo que hay que hacer. Y el primer ejercicio que tenemos, esperen que corra, ¿cómo hago para borrar esto? Voy a sacar esto, si no voy a rayar todo. Ahí está. Bueno, el primer ejercicio que tenemos acá es el ejercicio 2, yo elegí uno que no estaba grabado en el aula, que es el ejercicio 2b. Y nos dice que la función g de x y es igual a x por el seno de y, x de t es igual a seno de t, y y de t es igual a t. Entonces, tendríamos una función del caso 1 o del caso 2. ¿Qué me dicen ustedes? A ver si me entendieron recién. ¿Caso 1 o caso 2? Caso 1. Caso 1. ¿Por qué es caso 1? Bien, muy bien. Porque x y y dependen nada más de t. Muy bien, perfecto. Porque x y y dependen solamente de t. Es decir, que si yo tuviera que dibujar el diagrama, que en realidad me lo pide, identifique las variables, identifique las intermedias, las variables independientes, efectúe el diagrama y diga si es derivada total o parcial. Entonces, vamos a ver el diagrama de árbol. Esto por eso siempre se los piden los parciales, porque esto es lo que los ayuda a organizarse y poder calcular bien la derivada. Entonces, si nosotros tenemos que hallar, lo único que vamos a poder hallar acá es g' de t, o sea, una sola derivada. Entonces, yo escribo g depende, me lo dice todo el ejercicio, g depende de x y de y, x e y. Ahora, x e y dependen de t, lo mismo que estaban diciendo los chicos. Entonces acá hago el diagrama de árbol o como le quieran llamar. Entonces, dijimos, esta es variable dependiente, la g. La x y la y son variables intermedias y la t es una variable independiente. Luego, la derivada de g respecto de x y g respecto de y son derivadas parciales. Y luego, la x' de t y y' de t son derivadas totales porque dependen de una sola variable que es t. Eso sería lo que me pide la primera parte, que es creo que el A, el B y el C y el D. Después me pide en el ejercicio E si es posible expresar h de t. Es decir, si yo, o sea, acá en realidad me dice g de x y igual a h de t. Es decir, si yo esta función la puedo escribir como una función de t, y sí, donde tengo x que voy a poner seno de t, y donde tengo y que voy a poner seno de t. O sea que si yo escribo la función, ven que acá se los escribe, g de x igual a h de t, cuando ustedes reemplazan por la expresión, o sea que no les queda otra que seno de t por seno de t, seno de t cuadrado. Esa sería como la composición. Ven que ustedes acá no tienen otra cosa que una función de análisis 1. Es decir, tienen una función que solo depende de t. ¿Cómo hacen la derivada de esa función? H' de t. Y primero bajamos el 2 y después lo multiplicamos por seno de t y después por la derivada del seno. ¿Qué sería coseno de t? Muy bien, exactamente. Esa sí es la H' de t usual que nosotros hacíamos en análisis 1. O sea, la consideramos como una función compuesta. Eso no es lo que nosotros vamos a querer que ustedes hagan en análisis 2. Nosotros qué queremos que hagan y que apliquen la regla de la cadena. Es decir, que con este diagramita ustedes se ayuden para poder encontrar g' de t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esperen que saque eso porque voy a arreglar todo. Ahí estaré. Acá tengo, esperen que ahora sí lo voy a checar, si no, no van a poder ver todo. Entonces,
Ahí está. Entonces tengo la función. Tengo G, tengo el diagrama, tengo todo. O sea que yo tengo que hacer G' de t. ¿Cómo llego a t? Y hago la derivada parcial de G respecto de X por X' de t. Acá estaría, ¿ven? Acá estaría la primera partecita que dije. Eso es una cosa. Ahora tenemos que ver el otro recorrido del diagrama. Es decir, la derivada parcial de G respecto de Y por Y' de t, que sería una derivada total. O sea, lo escriben como el Y' de t, o ya que están, lo escriben todo utilizando los diferenciales o el símbolo de derivada parcial. Una vez que tienen eso, ¿qué tienen que hacer? Solamente reemplazar. Es decir, si me pide la derivada parcial de G respecto de X, la derivada parcial de G respecto de X, ¿cuánto me da la derivada parcial de G respecto de X? Seno de Y. Seno de Y. Bien, acá estaría, seno de Y. Uy, me fui. Y ahora, por X' de t, es decir, derivar X de t, ¿cuánto me quedaría la derivada de X' de t? O sea, la derivada, ¿cuánto me quedaría X' de t? Coseno de t. Coseno de t, muy bien. Más la derivada parcial de G respecto de Y. La derivada parcial de G respecto de Y. X por coseno de Y. Eso, X por coseno de Y. Y' de t, que sería derivar esto, ¿cuánto me queda la derivada de t? 1. Perfecto, muy bien, exacto. O sea que acá tengo, por la regla de la cadena, ustedes me dirán que es más fácil componer. Para mí es más fácil aplicar la regla de la cadena, porque uno, si hace bien el diagrama y sigue todos los pasos, no hay forma de que le erre. Aparte que uno termina derivando cosas más chiquititas y más fáciles. No sé por qué, pero a mí la regla de la cadena me solucionó muchas cosas o sea, que me solucionó muchas operaciones que teníamos que hacer. Y luego, bueno, es como si yo les estoy vendiendo análisis 2. Entonces, una vez que tengo eso, porque a mí lo que me dice es, piense o busque algún método que le permita decidir si lo que está haciendo es correcto. Es decir, si esto que hice acá es correcto, lo aplico en la regla de la cadena. No es que ustedes van a buscar, ya está la regla de la cadena, y lo que tienen que hacer, lo último, para comprobar, porque si ustedes lo hacen por composición o lo hacen aplicando la regla de la cadena, cuando evalúan la derivada parcial o la derivada total, en un punto, o sea, en un valor t, por ejemplo, en este caso t igual a 0, entonces me tienen que dar exactamente lo mismo. Y si yo hago h' de 0, entonces sería 2 por el seno de 0, que es 0, por el coseno de 0, que es 1, pero sería 2 por 0 por 1, me da 0. Entonces vamos a ver si me pasa lo mismo cuando yo trabajo aplicando la regla de la cadena y evalúo esa derivada en t igual a 0. Entonces, yo acá tengo coseno de 0. O sea que coseno de 0 es 1, ¿y cómo hago para obtener el seno de y? Y me vengo acá, a donde dice y, cuando y vale 0, o sea, cuando reemplazo en t igual a 0, tengo que y vale 0. O sea que yo acá, el seno de 0 es 0. O sea que esta parte, chao, se me anuló. Y ahora sería más x, que x sería, si yo me vengo acá, x de 0, reemplazo en seno de 0 y me da 0. Porque necesito saber cuánto vale o sea, cuánto me da x en el 0 para después reemplazar. O sea que sería 0 por el coseno de y, que me había dado 0. O sea que el coseno de 0 me da 1, pero tengo multiplicado por 0, o sea que me quedaría 0 más 0, 0. Me dio lo mismo aplicando la regla de la cadena cuando evalúo en t igual a 0 que aplicando, o sea, que obteniéndolo como función compuesta. ¿Cómo la vamos a trabajar nosotros? Así. Esta va a ser nuestra forma de trabajar las funciones. Y nosotros en los parciales por ahí no se pone, lo hemos empezado a poner porque a veces no poníamos aplique la regla de la cadena y ustedes hacían la composición porque por ahí es más fácil. Entonces nosotros les ponemos que encuentren, no sé, la derivada parcial de algo y que utilicen la regla de la cadena. Pero se entiende cómo se aplica esto, no es tan complicado, pero por ahí tiene sus cositas. Profe, entonces no es necesario que quede la misma función. La importante es que la evaluación en un punto sea la misma. Exacto. Cuando vos evalúas en el punto, te tiene que dar lo mismo. Sí, sí, sí. De todas formas, vos podrías reemplazar acá x por el seno de t y, o sea, sería seno de t por coseno de y, que es t, o sea, seno de t por coseno de t, y acá, sí, no te queda lo mismo, pero cuando vos evalúas en el punto te queda lo mismo, porque vos acá lo trabajas como función compuesta y acá aplicando la regla de la cadena. Estaba viendo si lo reemplazabas te quedaba lo mismo, pero no.
pero está bien eso que estás diciendo. Bueno. Ah, no, sí. Sí. Mientras hablaba iba pensando. Si vos acá reemplazás la x, que es seno de t, por coseno de t, que sería, o sea, coseno de y, que es t. O sea, que me quedaría seno de t por coseno de t. Y acá me quedaría seno de y, que es t, por coseno de t. Seno de t por coseno de t más seno de t por coseno de t nos da lo mismo. Pero tenés que reemplazarlo sí o sí. O sea, de una así no te va a quedar la misma expresión. Pero si vos empezás a reemplazar por la t, tenés que llegar a lo mismo con la derivada parcial. ¿Me expliqué? ¿Me explico lo que dije ahí? Porque así como está, Sí, profe. no es lo mismo. Pero si reemplazo, sí tengo que llegar a lo mismo con las derivadas parcial o total. ¿Sí? Bueno. Y acá, como tienen casi todos los ejercicios resueltos, me puse a ver qué ejercicios no tenían resuelto y tenían varios resueltos del trabajo práctico 3. No me acordaba cuáles habíamos hecho, pero agarré uno de aplicación para que por ahí entendiéramos un poquito más de cómo utilizar, la regla de la cadena, pero con ejercicios de aplicación. El ejercicio 6, que es del triángulo, yo se lo grabé, está en el aula virtual. Y el ejercicio 7 es el que no está grabado, o no me acuerdo, creo que no lo grabé yo. Entonces lo vamos a hacer por la regla de la cadena. Y dice lo siguiente. La presión P en kilopascales, el volumen B en litros y la temperatura T en Kelvin de un mol de gas ideal están relacionados mediante la ecuación P por B igual a 8,31 por T, que es la temperatura. Acá estaría. Esperen que se me fue. Bien. Entonces dice, calcule la razón de cambio de la presión en el tiempo cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa a razón de 0,1 Kelvin sobre segundo. Y el volumen es de 100 litros y aumenta a razón de 0,21 litros sobre segundo. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Esto, la razón de cambio de la presión en función del tiempo. Entonces nosotros esta función, o sea, esta fórmula que me representa esto que quiero calcular, yo necesito tener solamente la presión. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese volumen? Lo voy a pasar dividiendo. O sea que me va a quedar que la presión es igual a 8,31 por la temperatura sobre el volumen. Me olvido de sacar eso y rayo todo. Bueno, entonces. Ahí está. Todo rayoneado, pero ahí estaría. Entonces, si nosotros escribimos el diagrama, tenemos la presión que depende de la temperatura y el volumen. ¿Sí? O sea que tengo una presión que depende, una función que depende de dos variables, T y B. Y a su vez, la temperatura y el volumen son razón, o sea, dependen del tiempo, o sea, dependen de una variable independiente. O sea que estaríamos como en el caso 1 de la regla de la cadena. Entonces acá tengo, estas derivadas son parciales y luego la razón de cambio de la temperatura en función del tiempo y la razón del cambio del volumen en función del tiempo son derivadas totales y esto lo tenemos como dato, porque nos dice que el volumen aumenta a razón de tanto y que la temperatura aumenta a razón de tanto. O sea que estos dos datos yo ya los tengo. Que es como recién en el ejercicio del que estábamos hablando recién de, creo que era, ay, no me acuerdo, creo que era que estábamos trabajando en un ejercicio de aplicación del volumen del cilindro. Bueno, parecido a eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, yo necesito encontrar la razón de cambio de la presión en función del tiempo. Entonces, para llegar al tiempo tengo que venir por acá, y luego tengo que venir por acá y por acá. Entonces decimos, la derivada parcial de la presión respecto, o sea, llegamos acá por la primera parte, sería la derivada parcial de la presión en función de la temperatura por la razón de cambio de la temperatura en función del tiempo, más la derivada parcial de la presión respecto del volumen por la razón de cambio del volumen en función del tiempo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo que solamente hallar las derivadas parciales, porque la razón de cambio de la presión, de la temperatura en función del tiempo y la razón de cambio del volumen en función del tiempo ya lo tengo como dato. Entonces, si nosotros hacemos la razón de cambio de la presión en función del volumen, ¿cómo nos quedaría la derivada parcial de la presión en función de la temperatura? ¿Alguien se anima a ayudarme? Sería 8,31 sobre B, porque sería una constante. Claro, porque la derivada respecto de la temperatura me quedaría 1.
Entonces sería exacto 8,31 sobre B. Por la razón de cambio de la temperatura en función del tiempo, que la razón de cambio de la temperatura es 0,1 Kelvin sobre segundo, que me lo das como dato. Más, y ahora si quiero calcular la derivada parcial de la presión en función de el volumen, que lo tengo en el denominador, ¿cuánto me quedaría? Menos 8,31 por la temperatura sobre B al cuadrado. Bien. ¿Aplicaste regla del cociente o qué aplicaste? ¿O solamente 8,31 por T por el volumen a la menos 1? ¿Cuál de las dos aplicaste? Claro, yo hice B a la menos 1 y ahí hice bajar la potencia y sumarle, restarle 1. Exacto, te quedó B a la menos 1, o sea, nos queda B a la menos 1, baja el exponente menos 1 y le resta 1, por eso es que me queda menos 2 y luego le queda en el denominador. Perfecto, por la razón de cambio del volumen en función del tiempo, dice que aumenta 0,21 litros sobre segundo. O sea que hasta ahí tendríamos lo que nos está pidiendo porque tenemos la expresión de la razón de cambio de la presión en función del tiempo, pero en realidad me está pidiendo para un valor determinado de temperatura y para un valor determinado de volumen, que sería esto que estaría acá. Entonces, sí, que me dice para 300 Kelvin la temperatura y para 100 litros el volumen. O sea que yo quiero calcular la razón de cambio de la presión respecto al tiempo, o sea, en función del tiempo, y va a ser, ¿qué tengo que hacer? Y donde tengo volumen voy a reemplazar por 100 litros, y donde tengo temperatura, la expresión de la razón de cambio voy a reemplazar por 300 Kelvin. Si ustedes hacen esa cuenta, les queda algo, o sea, si reemplazan y hacen esa cuenta, les queda algo de menos 0,044 Kelvin sobre litros por segundo. Esa sería la razón de cambio de la presión en función del tiempo. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio 7 o en el 6 que habla de un área, que también lo voy a tener que trabajar con regla de la cadena, o sea que esos me van a permitir trabajar con la regla de la cadena. Una vez que tenemos eso, tenemos la parte de diferenciación implícita, que sería el otro tema que tenemos en este parcial, en este práctico. Y yo acá les puse a modo de recordatorio la diferenciación implícita de una variable, que dice la expresión f de x igual a 0 puede definir y igual a y de x en forma implícita. En ocasiones es posible pasar a la forma explícita de la función, sin embargo, aunque ello no sea posible, se puede calcular su derivada. Es decir, aunque yo no pueda despejar z en función de x e y, porque es una cosa horrorosa, yo puedo calcular la derivada de esa función. ¿Cómo? Utilizando esto que estamos viendo acá, que es la función, teorema de la función implícita. Estas condiciones nosotros las vamos a extender para la función de dos variables independientes. Acá obviamente que es para una variable. Dice lo siguiente, interesan dos problemas. Dar las condiciones para que esa expresión en dos variables defina en un cierto conjunto una función de una variable. Nosotros vamos a hacer para una función de dos variables. Existencia y unicidad de la función implícita. Calcular su derivada sin llevarla a la forma explícita. O sea que lo que a nosotros nos interesa es, porque hay veces que me es imposible despejar z en función de x e y. Entonces, utilizando este método de la diferenciación implícita, yo puedo, sin despejar la z en función de x e y, encontrar la derivada. La derivada parcial que va a ser en nuestro caso. Y existencia y unicidad, o sea, existencia y unicidad de la función implícita para funciones de una variable independiente tiene que cumplir tres condiciones. Estas mismas tres condiciones las vamos a probar para funciones de dos variables independientes, es decir, en lugar de tener f de x igual a 0, voy a tener f de x y z igual a 0. Dicha ecuación define a y igual a f de x y a f de x, nosotros vamos a tener una z que depende de x y. En un entorno del punto si cumple con las siguientes condiciones. Estas son las tres condiciones que nosotros vamos a tener que probar, pero para una f de x y z igual a 0. Entonces dice f de AB, nosotros vamos a hacer f de ABC igual a 0, es decir, que el punto pertenezca a la curva. Por lo tanto, tiene que verificar la ecuación, es decir, yo tengo que reemplazar en la ecuación y me tiene que dar 0. Las derivadas parciales son continuas en un entorno del punto. Las derivadas parciales estamos hablando de esta f grande respecto de x, f grande respecto de y f grande respecto de z. Entonces yo le estoy haciendo el camino a la función de dos variables. Esas tienen que ser continuas.
Y la derivada, nosotros vamos a hacer la derivada de z, tiene que ser distinta de 0 en el punto. O sea, todo esto que nosotros lo vemos para una variable, vamos a extenderlo para 2 variables. O sea que tenemos que probar 3 condiciones para poder trabajar con la función, o sea, para que f de x y z igual a 0, defina a z igual a f de x. Y de esa forma, aplicando la regla de la cadena, que nosotros no vamos a, eso lo tienen que ver, seguramente lo van a ver con la profe, les va a hacer la demostración. Esta sería la demostración para una variable, nosotros vamos a trabajar, vamos a extenderla para función de 2 variables independientes. Es decir, yo tengo una función, o sea, tengo una ecuación f de x y z igual a 0 que define a z como función de x e y. Las derivadas parciales de z respecto de x, en un punto la podemos encontrar como menos la derivada parcial de f grande respecto de x sobre la derivada parcial de f grande respecto de z. Y la derivada parcial de z respecto de y en el punto la podemos encontrar como menos la derivada parcial de f respecto de y sobre la derivada parcial de f respecto de z. Por eso es que le tenemos que pedir a la derivada de f grande respecto de z que en el punto sea distinto de 0, si no va a quedar dividiendo por 0. Entonces vamos a ver algún ejercicio para que podamos entender. Y este es el ejercicio 9 del trabajo práctico número 3. Y dice lo siguiente. Si f de xy igual a 0, define implícitamente a z como función de x e y. Como función diferenciable de x y de y, calcule la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y de la siguiente función. Entonces, para que nosotros la trabajemos de forma implícita, tengo que verificar esas 3 condiciones. Es decir, que el punto pertenece a la superficie, que las derivadas parciales de la f ecuación, me refiero a esta que está dada en forma implícita, las derivadas parciales son continuas en el punto y que la derivada de f de esta ecuación en z, evaluada en el punto, es distinto de 0. Probando esas 3 condiciones yo puedo usar la función en forma implícita, es decir, que yo no tengo que despejar y que esto me quede z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso en raíz cuadrada. O sea, yo la puedo trabajar de esta manera como está. Trabajarla de forma implícita, que es trabajarla de esa manera como ecuación. Entonces, para eso voy a tener que probar. ¿Qué me está diciendo? Bueno, mire, este ejercicio está grabado en el aula virtual, pero le faltaba lo de graficar la situación. Entonces, por eso es que yo se los resolví, no es que se los resolví, se los voy a resolver, pero con esa situación graficada. Entonces, dice lo siguiente. Calcule la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y de esta función. ¿Es posible calcular la derivada parcial de z respecto de x en el punto este, en este punto y en este punto? Y vamos a tener que ver eso. Entonces, si yo digo la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 1, 1, vamos a ver qué pasa en ese punto. Entonces, debo verificar, para trabajar de forma implícita, debo verificar las 3 condiciones. Es decir, cuando yo reemplazo el punto 1, 1, 1, en esta ecuación, que yo la puedo tener como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0, o dejarla igual a 1. Eso no me va a cambiar nada. Por más que acá diga igual a 0, no importa si ustedes tienen el igual a 1. Lo que me está diciendo es que está escrita en forma de ecuación. Entonces, lo dejo de ese lado, lo paso para el otro lado restando y lo igualo a 0 si ustedes quieren verlo igual a 0. Entonces, cuando yo reemplazo en el punto en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado es 3. Si yo este 1 lo tengo para acá, le resto menos 1, me queda 2. No es igual a 0. O sea que no se verifica esta ecuación. Por lo tanto, el punto no pertenece a la superficie. Esta sería la expresión, o sea, la graficada a la situación. Tengo el dibujo, que es una esfera, y yo lo que tengo acá sería el punto. Miren a dónde tengo el punto. O sea que el punto no pertenece a la superficie. No puedo encontrar ninguna, o sea, yo no puedo encontrar la función de forma implícita. Ahora, porque así no estamos trabajando. Si nos fijamos, tengo otras 2 posibilidades más, tengo otras 2 condiciones que tengo que ver. En el punto 0 menos 1, 0, y en el punto 1 sobre raíz cuadrada de 2, 0, 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Esas son las 2 cosas que yo tengo que hacer. Entonces vamos a analizar lo mismo que hicimos para el punto 1, 1, 1, para el punto 0, menos 1, 0. Lo mismo voy a hacer. Entonces, si yo reemplazo la expresión, ¿qué me va a quedar? La misma, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. O sea que sería 0 más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1 igual a 1, o 1 menos 1, 0. O sea que el punto pertenece a la superficie. Que es, acá está, justo está en la frontera. Ahí se los dibujé al 0 menos 1, 0. Hice en el mismo dibujo los dos
las dos situaciones, pero acá estaría en la frontera. Ahora voy a ver las derivadas parciales. Vieron que recién no lo hicimos porque como el punto ya no pertenece a la superficie, listo, no puedo trabajar las derivadas en forma implícita. Entonces, ahora voy a ver las derivadas de f grande. Yo le llamo f grande a esta. Esto es f grande. Esta es mi f grande. Entonces, si me pide la derivada parcial de f grande respecto de x, la derivada parcial de f grande respecto de y, de la f grande respecto de z, si ustedes se fijan, la de f respecto de x es 2x, la de f respecto de y es 2y, y la de f respecto de z es 2z. O sea que esas son continuas en ese punto, que es 0 menos 1, 0, y en todos los puntos por ser polinomio. O sea que son continuas en un entorno del punto. Y la tercera condición que me faltaría es que f de z, la derivada parcial de f grande de z, en el punto me da distinto de 0. Que la derivada es 2 por z. Si yo reemplazo me queda 2 por z, 0. O sea que no se cumple esa condición. O sea que yo no puedo calcular la derivada parcial de z respecto de x dada en forma implícita. Y esta sería la situación. Vieron que tengo ese punto. Cuando yo calculo la ecuación de la recta tangente, que sería esta que está acá, es infinita, porque yo estoy dividiendo por 0. O sea que me queda este sería el dibujito de esa situación. Y por último, un punto que pertenece a la superficie, porque es 1 raíz cuadrada de 2, 0, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Si reemplazo en la expresión me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Me queda un medio más un medio, 1. O 1 menos 1, 0. O sea que el punto pertenece, acá se los dibujé, ahí estaría el puntito, en ese cosito que está. O sea que está dentro de la superficie, pertenece a la superficie. Las derivadas parciales ya sabemos que son continuas en P porque son las mismas. Y luego lo que me faltaría es que la derivada de f respecto de z en el punto sea distinto de 0. Y si es 2 por z y el punto es este que está acá, o sea que tengo que reemplazar por 2 por 1 sobre la raíz cuadrada de 2, o sea que es distinto de 0. Entonces, como se cumplen esas tres condiciones, yo puedo encontrar la derivada de z respecto de x de forma implícita. ¿Cómo es eso? Aplicando la formulita, que es menos la derivada de f grande respecto de x sobre la derivada de f grande respecto de z. Esa sería la de z respecto de x. Y la de z respecto de y sería la derivada de f grande respecto de y sobre menos sobre la derivada de f grande respecto de z. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la derivada de f grande respecto de x? 2x. Y la derivada de f grande respecto de z, 2z. Si simplifico el 2 con el 2, me queda menos x sobre z. Vieron que en 2 pasos puedo encontrar, está bien que hay que probar las tres condiciones, pero son rápidas las tres condiciones. Es más, uno las escribe rápido y sabe que se cumplen o no se cumplen. Entonces ya tengo acá la derivada parcial de z respecto de x. No me pide la de z respecto de y, pero nosotros la vamos a escribir igual. La derivada de z respecto de y es la derivada parcial de f menos la derivada parcial de f respecto de y. O sea que sería menos 2 por y. Sobre la derivada parcial de f respecto de z sería 2z. Si simplifico me queda menos y sobre z. Acá estaría. O sea que en realidad la que voy a utilizar va a ser esa porque esa es la que me está pidiendo el enunciado. Entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto de x, es menos x sobre z. O sea que me quedaría menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 sobre z, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. O sea que me quedaría lo mismo, con el menos adelante me queda menos 1. O sea que esa sería la derivada parcial de z respecto de x. Aplicando, aplicando la función implícita, es decir, no despejo z en función de x y, sino que la trabajo como la f grande de x y z. O sea que no hace falta, si ustedes quisieran, podrían encontrar la derivada parcial de z respecto de x y respecto de y despejando. Es decir, la raíz cuadrada, z es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y van a poder hacerla sin problema. Pero para utilizar la expresión de la función implícita hay que probar esas tres condiciones. Si no se cumple no la puedo hacer con la función implícita, pero eso no quiere decir que no la pueda hacer a z como función de x e y, lo puedo hacer. Pero eso es lo que me permite trabajar con la función implícita. ¿Se entendió lo de la función implícita? De cómo hallar las derivadas, que tengo que probar en el punto, todo eso, ¿lo entendieron? Profe, entonces, básicamente que primero probar si la función se puede evaluar en ese punto, después hacer las derivadas en x y z y ver si son continuas, y después evaluar la función en z y no tiene que ser igual a 0. Claro, la derivada en z. Exacto. Probás esas tres condiciones,
podés utilizar esto. Es para que vos puedas utilizar esto en forma implícita, que sería la expresión de la función implícita, porque vos no estás despejando z en función de x e y, vos lo estás trabajando como una ecuación. Solo al probar esas tres condiciones vos podés trabajarla de esta manera, si no, no lo podrías hacer. Pero eso que dijiste está perfecto. ¿Alguna cosita más de esto? ¿No? ¿Puedo seguir? Bueno, y lo otro que nos queda es la ecuación del plano tangente, porque es el ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio 12 que no está grabado y el ejercicio 15. Esos dos ejercicios no están grabados, entonces me vienen bien. Uno para la derivada direccional y el otro me viene bien para la ecuación del plano tangente. Entonces dice, haya la ecuación del plano tangente a la superficie, x cuadrado menos y por el logaritmo de z igual a 0 en el punto 2, 4e. O sea que yo acá les puse esto a modo de recordatorio. Ustedes pueden encontrar la ecuación del plano tangente con la superficie dada en forma explícita. ¿Se acuerdan que hacíamos z igual a f de x y esa es la explícita? Y esta era la ecuación que utilizamos. ¿Se acuerdan que la clase pasada utilizamos la ecuación del plano tangente? Que es la derivada parcial de f respecto de x en AB por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y en AB por y menos b, menos z menos c igual a 0. Esa es la ecuación usual del plano tangente. Ahora nosotros lo podemos utilizar de forma implícita, es decir, cuando la superficie está dada en forma implícita, es decir, z igual a f de xy, está dada como f de x y z igual a 0, que es este caso, f de x y z igual a 0, o f de x y menos z igual a 0, es decir, si yo acá tuviera un 2, lo paso para el otro miembro y tengo el igual a 0. O sea que yo puedo utilizar de esta forma o de esta forma. Y hay veces que va a ser re fácil despejar z, y hay veces que no va a ser tan fácil. Ven acá que yo tengo que despejar del logaritmo de z esa variable. O sea que a mí me conviene trabajarla en forma implícita en el punto ABC. ¿Cómo la calculo? Como la f grande de x en el punto por x menos a, más la f grande respecto de y en el punto por y menos b, más f grande de z en el punto por z menos c igual a 0. Pero si yo la quiero trabajar de forma implícita, tengo que probar las tres condiciones que lo hacen rapidísimo. Es decir, que el punto pertenece, si yo reemplazo 2 al cuadrado, 4, menos 4 por el logaritmo de que vale 1, 4 menos 4, 0. Se cumple la primera condición. Ahí estaría. F de x es 2x. F respecto de y es menos logaritmo de z. Y f de z es menos y sobre z. Todas son continuas y la f de z en el punto es distinto de 0. Todo eso para probar que puedo trabajar con la función implícita. Una vez que pruebe que puedo trabajar con la función implícita, escribo lo que me está pidiendo acá. Porque acá no aplico la fórmula de la función implícita. O sea, la derivada parcial de z respecto de x es menos f grande, la derivada de f grande respecto de x sobre la f grande respecto de z. Acá es, en la ecuación del plano tangente, esto es lo que voy a hacer para trabajarlo de forma implícita. Entonces sería, ¿quién era f grande, la derivada de f grande respecto de x? Dijimos que era 2x. Si yo evalúo en el punto, que es 2, 4e, es 2 por 2, 4. Que es lo que voy a escribir acá. 4 por x menos a. O sea, 4 por x menos 2. Más la derivada de f grande respecto de y, dijimos que era menos logaritmo de z. En el punto sería menos logaritmo de e, sería menos 1. O sea, que voy a reemplazar menos 1, voy por esta parte, por y menos b, que sería y menos 4. Y luego tengo f grande de z, la derivada de f grande de z, que es menos y sobre z en el punto, me quedaría menos 4 sobre e, que era lo que estaba acá. O sea que sería menos 4 sobre e por z menos e, igual a 0. Ahora hagamos distributiva como para ver que lo podemos achicar un poquitito más. O sea que sería 4x menos 8 menos y más 4. Acá me quedaría menos 4e por z, menos por menos me queda más 4 sobre e por e me queda 4. Ven que esto me queda menos 8 más 4 me queda 0. O sea que en conclusión la ecuación del plano tangente me quedaría 4x menos y menos 4 sobre e por z. O sea que la ecuación de la función, o sea, todo lo que es trabajar con función implícita nos achica bastante las cosas, porque en realidad si yo acá tuviera que despejar z va a ser más complicado despejar z que después derivar. De esta forma yo la puedo trabajar de esta manera siempre
cumpliendo las tres condiciones, pero son muy rápidas. Ven que las derivadas son muy sencillas, o sea que uno las puede probar muy rápidamente y utilizar la función implícita, tanto para hallar las derivadas parciales como para hallar la ecuación del plano tangente. O sea que ustedes podrían elegir cómo trabajarla sin problema. ¿Se entiende la ecuación del plano tangente? Si hay alguna duda acá, me pueden preguntar sin problema. O vamos bien hasta ahora. A ver, ahí está. ¿Se entendió, profe? Bien, buenísimo. Bien, Darío, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar un poquito más, que esto es lo último que les voy a dar, lo de la derivada direccional. Tengo yo acá 15 páginas, porque hasta acá les voy a explicar el ejercicio 15 por obvias razones que no vamos a alcanzar, pero después yo acá, miren, les he puesto todos estos ejercicios, ven que dice 20 puntos, porque lo he sacado de los parciales yo. El 2, este ejercicio también está sacado de un parcial, este ejercicio, el 14, también está sacado de un parcial, el de la página 14, y luego el de la página 15 también. Entonces, si la clase que viene estamos tranquilos para que podamos arrancar con el práctico 4, arrancamos con el práctico 4 y cuando vayamos a repasar así, porque yo quiero que nos quede tiempo para que ustedes puedan hacer los prácticos y repasar un poco, entonces podemos hacer estos ejercicios de parciales, obviamente referidos a este tema que también ya les voy a poner en la digamos, cuando les haga el material para el trabajo práctico 4, también les voy a poner ejercicios de parciales porque siempre se toman los parciales eso. No sé si en los finales, por ahí en algunos finales sí se toma, en otros finales no, pero lo que es en los parciales se toma, regla cadena y extremos restringidos o relativos, seguro. Bueno, el ejercicio 15 es para aplicar el teorema, para aplicar derivada direccional, ustedes tienen en el aula virtual, tienen grabado el ejercicio 14, entonces por eso es que les hice el ejercicio 15. Y dice lo siguiente, sea 2x menos 3y cuadrado más x por z igual a 1, una función dada en forma implícita, o sea que obviamente la vamos a trabajar en forma implícita, considere si z igual a f de xy. En caso de ser así, calcule la derivada de la dirección del vector b, que es 2, 1, en el punto 1 menos 1, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo la voy a trabajar en forma implícita. Si ustedes quieren trabajarla en forma explícita, es decir, z es igual a 1 menos 2x más 3y cuadrado sobre x, lo hacen. Yo como ya está en forma implícita, nos conviene trabajar en forma implícita. Uno tiene que darse cuenta, cuando no lleva mucho tiempo haciendo práctica, que hay cosas que si no las dan en forma implícita, y es sencillo hacerlo, no hace falta que nos compliquemos despejando. Entonces, pero para poder utilizar la función implícita, ¿por qué la función implícita? Porque recordemos que si tenemos que calcular una derivada direccional del vector, o sea, en una dirección, la derivada direccional de la función no es otra cosa en el punto que el producto punto, ¿qué sería ahí? El producto punto entre el gradiente de la función y el vector normalizado. O sea que yo necesito la derivada parcial de z respecto de x, que sería el gradiente, y la derivada parcial de z respecto de y, porque el gradiente de f no es otra cosa que un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función, de z respecto de x y de z respecto de y. Entonces, yo necesito esto. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a aplicar el teorema de la función, o sea, voy a aplicar la expresión de la función implícita. Para eso, tengo que, para poder encontrar las derivadas parciales, utilizando la fórmula esta, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que probar las tres condiciones en el punto. Entonces, en el punto 1 menos 1, 2, tengo que probar que se verifica la ecuación. Es decir, yo reemplazo 2 por x, 2 por 1, menos 3 por y al cuadrado, por menos 1 al cuadrado, más 1, que es x, por z, que es 2, si yo reemplazo me queda 2 menos 3 menos 1. 2 menos 3 me queda menos 1. 2 menos 3 menos 1. Acá hice algo mal yo. Que me queda igual a 1. Sería 2 por x, que es 2 por 1, menos 3, más 2, también me queda igual a 1. Está bien. Si no, me tendría que haber quedado igual a 0 si este 1 le pasaba para este mismo. Está bien. No, dije, ¿qué pasó acá que me equivoqué? Luego, necesito que las derivadas de f grande respecto de x, respecto de y, respecto de z sean continuas en b. O sea que cuando derivo respecto de x va a ser 2 más z. Cuando digo la derivada de f grande respecto de y, sería menos 6 por y.
y la derivada de f grande respecto de z sería x. O sea que todas son continuas en P. Y fz en el punto, que me había quedado x en el punto que es 1, o sea que me queda distinto de 0. O sea que sí puedo aplicar la derivada parcial de z respecto de x y de z respecto de y, aplicando la función, o sea, la expresión de la función implícita. Es decir, menos f grande de x sobre f grande z. O sea, la derivada de f grande respecto de x y la derivada de f grande respecto de z. O sea que me queda menos 2 más z sobre la derivada de f grande respecto de x, me quedaba x. O sea que sería menos 2 más z sobre x. Si yo reemplazo, me quedaría menos 2 más z, que es 2, 4 sobre 1, me quedaría menos 4. O sea que ya tengo la primera componente del gradiente de la función. Esperen, que a ver si esto lo pongo. Y luego, uy, lo chequé como. Luego, necesito la otra componente de la derivada parcial de z respecto de. O sea que sería, aplicando la expresión de la función implícita, me quedaría menos f grande, la derivada de f grande respecto de y sobre la derivada de f grande respecto de z. Y era menos, la derivada de f grande respecto de y es menos 6i sobre x. Menos con menos me queda más, o sea que sería 6i sobre x. O sea que sería 6 por menos 1, menos 6. Sobre x que vale 1 me queda menos 6. Esa sería la otra componente del gradiente. O sea que ya tengo las dos componentes del vector gradiente. O sea que me faltaría solamente el vector que tiene que estar dado en forma unitaria. Y 2 menos 1 no está dado en forma unitaria. O sea que para convertirlo en un vector unitario tengo que dividir cada una de las componentes por la norma. Que la norma sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que sería raíz cuadrada de 5. O sea que me quedaría la primer componente del vector normal, del vector unitario, 2 sobre la raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar menos 4 menos 6 por 2 raíz cuadrada de 5, menos 1 raíz cuadrada de 5. Entonces tengo que multiplicar nada más, hacer el producto punto. Menos 4 por 2 raíz cuadrada de 5 me queda menos 8 sobre la raíz cuadrada de 5. Menos 6 por menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5 me queda 6 raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 5. O sea que menos 8 más 2 me queda menos 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Si racionalizan, es decir, multiplican numerador y denominador por la raíz cuadrada de 5, les queda que la derivada direccional de la función en la dirección del vector, en el punto 1 menos 1, en la dirección del vector unitario 2 menos 1, es esta que está acá. Esta que estaría aquí. Esa sería para que lo trabajen en forma implícita. Ustedes en el ejercicio 14 van a trabajar eso van a trabajar en forma explícita, o sea que van a tener para poder saber cómo hacerlo de la otra forma. Tienen varios ejercicios en el libro. Cualquier cosa que tengan alguna duda, que no sepan qué es lo que tienen que hacer, o que agarran y me preguntan por el foro de consulta, o me escriben, o en la próxima clase cuando nos veamos me dicen, profe, no entendí esto, me podría volver a explicar. No se queden con dudas, porque nos falta. O sea, este práctico, la semana que viene veríamos algunos ejemplos más de lo que me quedó de hoy, y empezaríamos con el trabajo práctico 4 y hasta ahí entra en el parcial 1. O sea que estaría bueno que si van teniendo dudas, las vayan escribiendo, las vayan anotando. Si no quieren decirlas en las clases, pueden ir a la consulta y me preguntan, porque por ahí les da vergüenza, así que también no tengo problema, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Hasta acá hasta acá les explico, así ya los dejo tranquilos. Repetir el último renglón del ejercicio, sí. Ahí voy. Este ARI, acá, el de la derivada direccional de la función en el punto 1 menos 1. Ahí sí, a ver. Bien, bueno. Vos acá, acordate que la derivada direccional de la función en el punto de la dirección del vector unitario es igual al producto punto entre, espérate que saque el chat porque si no me molesté, entre el gradiente de la función, que no es otra cosa que un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y, por el vector unitario, que en este caso el vector no está unitario, 2 menos 1, si vos sacás la raíz cuadrada, la norma no te da 1, sino que raíz cuadrada de 5. O sea que lo tenés que hacer unitario. ¿Y cómo lo haces unitario?
dividiendo cada componente del vector 2 menos 1 por su norma. O sea que queda 2 sobre la raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5. O sea que acá lo único que haces es aplicar el producto punto. Es decir, menos 4 por el 2 sobre la raíz cuadrada de 5 te queda menos 8 sobre la raíz cuadrada de 5. Menos 6 por menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5 te queda 6 sobre la raíz cuadrada de 5. Y después acá sacas la cuenta, porque estas son expresiones, menos 8 más 6 te queda menos 2 sobre la raíz cuadrada de 5 porque tienen el mismo denominador. Entonces te queda menos 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Pero yo acá les puse, para hacérselos más acotaditos, les escribí cómo racionalizar para que no nos quede esa raíz en el denominador. O sea que puse raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5. Así racionalizamos cuando tenemos una raíz en el denominador. Entonces, cuando hacemos esas cuentitas nos queda menos 2 por la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5 te queda la raíz cuadrada de 5 al cuadrado y se simplifica la raíz, que es lo que queríamos hacer. Entonces, finalmente nos queda que la derivada direccional de la función en el punto 1 menos 1, la dirección del vector unitario, es igual a menos 2 sobre la raíz cuadrada de 5 sobre 5. Eso era lo que había dicho en el último renglón. ¿Se entendió, Ari, ahora? Bien, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo, que tengan una linda semana cortita, que descansen, que puedan avanzar con las cosas de la facu y también descansar a la vez. Así que bueno, nos estamos hablando, estamos en contacto. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, Gracias nos a vemos. ustedes, nos vemos, que anden muy